Igualmente, qué bueno tener la oportunidad de estar otra vez aquí en este espacio, Escuela Bíblica Online, con nuestra materia de Apocalipsis. Saludamos a todos y cada uno de vosotros en esta noche para que preparemos nuestros corazones. Ya estamos, como Andresito también refirió, estamos en recta final. Nos queda prácticamente un capítulo. Hoy veremos el último pedacito del capítulo 17 que nos queda pendiente. Buenas noches, Sandrita. El último capítulo que nos queda pendiente, el verso 17 y el verso 18. Entonces, Apocalipsis tiene 22 capítulos y aspiramos a ver, estamos tratando de ver un capítulo por clase, así que nos queda el 19, el 20, hoy abarcamos el 19, perdón, entonces nos queda 20, 21 y 22 para las otras tres clases y así terminaremos este año con las últimas tres clases. No sé si Andresito tenga planeado esas tres clases también dictar, o si no, entonces tomaré una clase doble y ya terminaríamos antes, pero bueno, eso lo hablamos luego. Vamos a orar y entonces preparamos nuestro corazón para entrar en este espacio y estamos entrando aquí cuando termine el 17, veamos un capítulo hermoso, hermoso. Cuando terminemos el capítulo 18, perdón, entraremos a un capítulo precioso que tiene que ver con lo que ya tiene que ver con un programa profético del Señor para con su iglesia. Entonces vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos recibido, edificación, consolación, exhortación a través de la clase anterior. Hoy queremos que abras nuestro entendimiento y que no solamente sepamos estas cosas, sino que podamos disfrutarlas y afirmar nuestra esperanza en las promesas tuyas respecto a nuestra salvación, respecto a la justicia tuya sobre los impíos, sobre lo que sucederá en este último tiempo, Padre Celestial, nuestra responsabilidad profética como iglesia para hacerla transmitir, darla a conocer, Padre Celestial. Y gracias, Padre, esta noche, por encima del cansancio, por encima de la rutina, por encima de las preocupaciones, pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestra mente y nuestro corazón, y nada de esto sea obstáculo para comprender estas verdades que estaremos estudiando esta noche. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Bien, voy a estar compartiendo nuestra pestaña donde estaremos allí estudiando el día de hoy. Entonces nos ha quedado pendiente los versículos 20 y 24 del capítulo 18 de Apocalipsis. Vamos a ir avanzando poco a poco en cada uno de estos versículos para ir teniendo claridad sobre todo. Viene primero entonces, de acuerdo al verso 20, donde dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ahora, recuerda que los capítulos 17 y 18 tienen que ver con la gran ramera Babilonia, y en el capítulo 17 vimos cómo ella ha surgido, pero también hay un juicio sobre ella, sobre la Babilonia religiosa, y en el capítulo 18 sobre esa Babilonia comercial. Entonces podemos ver aspectos donde hay esta inmoralidad desde lo religioso y desde lo económico alrededor de todo el mundo para ese periodo del cumplimiento profético final. Entonces viene primero el grito de aclamación. Recuerda que este grito dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Ese grito de aclamación probablemente de labios del propio Juan. Después tenemos una acción simbólica de hundimiento definitivo de la gran Babilonia en el verso 21. Allí dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y en tercer lugar, el mismo ángel profiere un oráculo sobre la destrucción de la ciudad, que es lo que abarca los versos 21 al 23, y da también cuenta de las tres causas principales que motivaron dicha destrucción. Entonces,
En cuanto a esta declaración, regocíjate, Juan tampoco se deleita precisamente en la ruina de la ciudad, sino es en la justicia de Dios que se está regocijando cuando hace esta declaración: regocijaos sobre ella, oh cielos, regocijaos santos apóstoles. Y podemos ver en el verso 21 donde dice: entonces el ángel poderoso levantó una piedra grande allí y que la arrojó como una rueda de molino y la lanzó al mar, diciendo: con este mismo ímpetu será arrojada la gran ciudad de Babilonia y jamás será hallada. Y esto representa la destrucción de la gran ciudad, la cual, como una piedra arrojada al mar, no volverá a ser hallada. Por cierto, la frase "de ningún modo será hallada" se repite 7 veces a través de todo el texto. Y luego vienen los versículos, últimos versículos, los versículos 22 al 24, donde podemos leer así: la música de arpistas y músicos, cantores, de tocadores, de flauta y de trompeta, nunca volverán a escucharse en ti. Ningún artesano de ningún oficio volverá jamás a encontrarse en ti. El ruido de la rueda de molino no volverá jamás a escucharse en ti. La luz de una lámpara no volverá a brillar en ti. La voz del esposo y de la esposa no volverá a oírse en ti jamás. Tus mercaderes eran los magnates del mundo. Por tus encantamientos fueron seducidas todas las naciones. En ellas se encontró la sangre de los profetas y de los santos y de todos cuantos fueron asesinados en la tierra. Mira que, como puedes observar, hay una serie de declaraciones donde se muestra el final de ciertos aspectos con relación a esta ciudad. Ni música, ni trabajador, ni maquinaria, ni luz, ni fidelidad, ni felicidad, perdón, volverán a hallarse en la Babilonia que allí está siendo arrojada al mar. La ciudad que había sido centro emporio, perdón, universal de prosperidad, alegría, holgorio y placeres mundanos, así como la más abominable idolatría y la más grosera inmoralidad, ha sido reducida a un silencio sepulcral y se encuentra completamente devastada. Algo muy semejante a lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, que definitivamente fueron borradas del mapa. Ahora, las razones que motivaron la destrucción de la ciudad están claramente expresadas en el verso 23, desde el verso 23 y el verso 24. En primer lugar, había explotado a la gente y habían corrompido la tierra, convirtiéndose en magnates sin Dios, esos poderíos económicos sin Dios, que todo lo controlaban con su grande poder y tremenda influencia. Esa es la primera razón por la que ha sido destruida esta ciudad desde la justicia de Dios. Otro aspecto es que con sus brujerías, y esto viene relacionando con drogas, venenos en las copas, bebidas, todo este tipo de cosas con las que seduce a las naciones para estar bajo los efectos de psicoactivos, y esto había engañado, seducido, extraviado al mundo entero. Fíjate el impacto. Ahora, si puedes notar, lo que estamos observando ya nos va orientando hacia cuál es el enfoque, inclusive las características de esta Babilonia. Es una Babilonia donde se mueve un comercio poderoso, pero también se mueve tráfico de psicoactivos. Y el tercero y el más grande crimen que por la cual es juzgada, es destruida Babilonia, es el haber vertido mucha sangre inocente. Menciona la de los profetas que habían predicado el evangelio de salvación y habían amontonado para bien, la de los santos que habían sellado con su sangre el difícil testimonio durante la gran tribulación, y la de todos los degollados sobre la tierra por el mero hecho de obedecer a Dios y creer en Jesús. Y ahí tenemos entonces las causas por la que finalmente fue destruida esta Babilonia.
Ahí terminamos el capítulo 18 y hoy vamos a entrar entonces en nuestro capítulo número 19, que es un capítulo maravilloso y ya van a ver porque normalmente se divide en tres partes. La primera parte tiene que ver con el con el júbilo celeste por el juicio de Dios, que Dios ha pronunciado y ejecutado sobre Babilonia. Entonces hay una gran alegría en razón a la victoria sobre la Babilonia por causa del juicio de Dios. Esto abarca los primeros 6 versículos. Luego, el anuncio del banquete de bodas del Cordero, esto abarca los versículos 7 al 10 y finalmente la batalla de Armagedón. Así que esto es el contenido de este capítulo y vamos a ver muchos detalles maravillosos que nos van a emocionar seguramente esta noche sobre este capítulo. En estos versículos tenemos las 4 únicas veces que el vocablo hebreo aleluya ocurre en todo el Nuevo Testamento. Así que tenemos los versos 1 al 6, los leemos. Dice: después de esto, oí como el clamor de una gran multitud en el cielo que exclamaban: aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, pues son fieles y justos sus juicios. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su fornicación. Ha tomado venganza en ella de la sangre de sus siervos que ella derramó, y de nuevo exclamaron: aleluya. La humareda, de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron para adorar a Dios que estaba sentado en el trono y exclamaban: amén, aleluya. Luego salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, cuantos lo reverenciáis, tanto pequeños como grandes. Pues oí como el coro de una gran multitud, como estruendo de una cascada inmensa y como retumbar de fuertes truenos que exclamaban: aleluya, pues reina nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así que aquí, una vez se ha eliminado a la ciudad, la gran Babilonia, por su prostitución en el orden religioso, en el orden económico, en el orden comercial. Ahora vemos entonces un clamor o una declaración en el capítulo 19 que empieza con toda una exclamación de adoración, de regocijo por esta destrucción. Así que la destrucción de Babilonia, la capital del reino de la bestia, señala el fin de la gran tribulación. Lo sombrío da paso al cantar. Hay un pasar de tinieblas a la luz, de negro a blanco, de terribles días de juicio a espléndidos días de bendición. Este capítulo hace una definida bifurcación en Apocalipsis y desemboca en el mayor evento para el mundo. ¿Cuál? La segunda venida de Cristo. Es el puente entre la gran tribulación y el milenio. Es eso lo que sucede en este capítulo maravilloso. Ahora, cuando vimos la frase del versículo 1 donde dice una gran multitud y con gran voz y habla de la salvación a nuestro Dios, se debe a nuestro Dios, perdón. Recordamos que el vocablo hebreo compuesto de aleluya está formado por el imperativo verbo ale, que es la palabra alabar en segunda persona del plural, y ya, que es la frecuente abreviatura de Jehová. Tras de esta especie de epígrafe de alabanza, la multitud atribuye a Dios las 3 mayores cualidades. ¿Cuáles? La salvación, que es la liberación como un hecho; la gloria, como perfección moral de Dios, la cual resplandece de modo especial en la salvación de su pueblo; y el poder. Estas son las 3 declaraciones que se hacen a través de este cántico, enfocadas en el verso 1 respecto a la persona de Dios, este poder por la capacidad para actuar con toda eficacia, como se puede reflejar en el juicio que le hace a Babilonia y en los juicios que ha venido haciendo. Recuerda entonces los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, secuencia
3 secuencias de juicios, los 3 ayes también, y todos han sido declaraciones, son acciones de juicio sobre la humanidad, no solamente particular sobre Jerusalén e Israel, sino sobre la humanidad que ha estado totalmente desligada en un periodo donde rechaza a Dios de manera categórica y persigue a su pueblo. Aunque esperó el fin aunque Dios esperó, al fin juzgó a la gran pecadora empedernida, consecuentemente con los inmutables principios de moralidad y bondad que ha de regir la conducta de ser libres. Los 2 crímenes de mayor calibre de la gran ramera habían sido la idolatría, es decir, la inmoralidad con que había corrompido toda la tierra, y la persecución a muerte de los siervos de Dios. Esto muestra la justicia perfecta del castigo de Dios había impuesto sobre ella. La humareda de la destrucción a fuego de la gran Babilonia subirá al cielo. El verbo está en presente continuo. Por los siglos de los siglos, e indica así que jamás se recuperará de su destrucción. Y eso es muy semejante a lo que se describe en Génesis 19:28, sobre lo que dije hace un rato de Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra, dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fíjate que hay una semejanza entre este juicio y también en Judas. El verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufrieron el castigo del fuego eterno. Así que un juicio como el que viene sobre la Gran Babilonia es un juicio que ya había sido ejecutado, como fue con Sodoma y Gomorra. Ahora, el hecho de que los 24 ancianos, porque en el versículo 4 se lee de la siguiente manera: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Estoy leyendo, perdón, lo que es el verso 4, la escena del verso 4, y la semejanza que hay entre los versículos 4 al 10 del capítulo 4 de Apocalipsis. Pero entonces, cuando vemos esta porción, dice, el hecho de que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes son presentados como adorando a Dios en grupos separados de la gran multitud parece confirmar la sugerencia anterior de que la gran multitud son los muertos martirizados de la gran tribulación. Si los 24 ancianos representan a la iglesia, como es uno de los enfoques que se manifiesta, son testigos de estos acontecimientos desde el cielo, aun cuando ellos no han participado del mismo modo. En el verso 5, allí podemos leer, por ejemplo, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios con sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Ello no significa que sea la voz de Dios, ya que esto pugna con el contexto posterior en el que la alabanza de la voz va dirigida precisamente a Dios. Así que esta declaración pudo haber sido por Juan o por algún ángel que hace esta declaración. En el verso 6 leemos, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes estruendos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esta invitación responde a un inmenso coro, cuya magnitud numérica y potencia vocal, perdón, se pone de relieve mediante la comparación como una gran cascada o una ruidosa tronada, que es lo que Juan puede describir de las características de esta gran multitud que está alabando al Señor por la justicia aplicada a la gran ramera. Las frases mencionadas muestran bien las frases mencionadas muestran bien las claras que Dios no reina en la actualidad de manera efectiva en el mundo, pues el mundo no le conoce ni le obedece, ya que el príncipe o Dios de este mundo, que es el diablo, solo cuando el diablo sea desposeído de facto de su dominio sobre las naciones, los reinos de este mundo que él porque a él han sido entregados,
será cuando Dios y su ungido comenzarán a reinar en el mundo. Por eso está esta declaración que vemos en el verso 10, los reinos de nuestro Dios, uh, porque el Señor nuestro Dios todo por eso reina y le han sido entregados. Así que tenemos esta primera parte, en los versos 1 al 6, esta exclamación de exaltación del poder, de la gloria, de la justicia divina, y es la reacción que en el cielo se da respecto al juicio que se hace sobre la gran ramera. Ahora vamos a la segunda parte de las tres que conforman este capítulo 19. Y esta segunda parte dice en el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, pues llegaron las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y se le dio que fuese cubierta de lino resplandeciente, puro, porque el lino es las acciones justas de los santos. Y me dice el ángel, escribe, bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y me dice, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y caí delante de sus pies para adorarle. Y me dice, mira que no lo hagas. Consiervo tuyo soy y tus hermanos los que tienen el testimonio de Jesús. A Dios adora, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ahí vamos a analizar algunas verdades que contenemos en este texto. Y podemos ver entonces el compromiso nupcial de Cristo con su esposa, la iglesia, se hizo ya en el cielo cuando la iglesia salió al encuentro con su esposo en el aire. Estamos hablando de esa profecía del rapto de la iglesia, de la cual nos habla Primera de Tesalonicenses 4:17, la cual dice, Pablo menciona en ese verso, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando vemos que estamos hablando de las bodas del Cordero en el texto, ya ha habido un compromiso nupcial cuando la iglesia es levantada en el rapto. Aquí la vemos ya preparada, se preparó a sí misma, claro, como se ve en el verso 8 que ya leímos, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y ahí la vemos, ella ya se ha dignificado, ya se ha vestido. Aquí vamos a destacarlo, lo voy a referir más adelante, pero es importante tener en cuenta, es decir, que ya está perfectamente ataviada para las bodas. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y es ahora, tras de la gran tribulación, cuando se va a celebrar el banquete de las bodas en la tierra. En efecto, el clamor del verso 6 indica bien a las claras que ha terminado la gran tribulación, pues los reinos de la tierra, el diablo había puesto en los reinos de la tierra que el diablo había puesto en manos del anticristo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, como ya se anunció primeramente en el capítulo 11, el verso 15, cuando se habló del séptimo ángel. Este texto dice, el capítulo 11, verso 15 de Apocalipsis, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este es el primer aspecto a tener en cuenta. Su iglesia está preparada, ya se ha vestido de lino para, que son las acciones justas de los santos, para esta celebración de las bodas del Cordero. Ahora tenemos la memoria de la forma en que se celebran las bodas entre los judíos. Ahora voy a leer esta parte que nos va a ilustrar un poco, porque a veces pensamos en las bodas del Cordero como en el contexto occidental, donde una mujer y un hombre van allá en medio de una reunión y traen a la novia y hay un ministro
al frente, que oficia con algunos términos la ceremonia y hace unas promesas o hace leer a la pareja unas promesas. Ese contexto occidental no es el contexto bíblico que hablamos de las bodas. Así que voy a leer el contexto de cómo se celebran las bodas entre los judíos o cómo se celebraban en aquel tiempo. De manera que esto también nos va a ilustrar cuán parecido es la forma como se celebran las bodas entre los judíos, para que notemos cómo se organiza las bodas del Cordero. Entonces, tres eran los principales elementos de una boda en aquel tiempo. Primero, los padres respectivos de los dos esposos solían arreglar el contrato matrimonial cuando los futuros contrayentes eran todavía niños que no podían asumir la responsabilidad propia de adultos. Se pagaba entonces ya la dote correspondiente, es decir, los padres de el novio daban a los padres de la novia una dote. En algunos casos, no siempre, porque pues podemos ver en el caso de Jacob, cuando, de Abraham, cuando envió a su siervo, a, Eliezer, para que fuera allí a Ur de los Caldeos y se encontrara con sus parientes y llevó la dote para traer esposa para su hijo Isaac. Entonces ahí tenemos también, eso es el capítulo 24 de Génesis, es una ilustración en cuanto a la dote se refiere. La segunda parte, cuando la pareja había llegado a la edad adulta, tenía lugar la ceremonia en que el novio y los amigos, es decir, los hijos de Tálamo, según el sentido del original, que le acompañaban, iban a casa de la novia para escoltarla hasta la casa del novio. Así que veían todos los amigos y llevaban a la novia hasta la casa del novio. Y la tercera fase de este ejercicio era que después el novio introducía en su propia casa a la novia y se celebraba el banquete de bodas al que eran invitados los amigos asistentes. Este fue, por ejemplo, el caso de las bodas de Canaán, ¿sí? Ahora, esta celebración prácticamente duraba 7 días, y si bien recuerdas en el capítulo 2 de Juan, donde se habla de las bodas de Canaán, esta es una celebración donde ya se habían encontrado los contrayentes, porque Elías se había hecho la celebración. Así que no es una ceremonia como tal delante de un ministro, sino es todo un ejercicio donde ya se han entregado la dote, donde ya hay un estado que se llama desposorio, donde todavía las bodas, la novia y el novio no han consumado el matrimonio, y finalmente la novia es llevada a casa del novio, allí se consuma el matrimonio y se hace la gran celebración durante estos 7 días. Este simbolismo cumple perfectamente en relación con Cristo y con su iglesia. Primero, el contrato nupcial fue firmado cuando Cristo redimió a la iglesia, es decir, allí en la cruz del Calvario. Es lo que, por ejemplo, se menciona en el capítulo 5 de Efesios, donde dice que Cristo tomó a su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y en el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Allí, en la obra de la cruz, se hizo el contrato, se firmó el contrato nupcial, donde se hizo la entrega de aquello que es muy, muy valioso, que es la vida del mismo Mesías. Así que todo verdadero creyente está unido legalmente a Cristo en matrimonio. Pero la segunda etapa se cumplirá cuando Cristo venga a recoger la iglesia, en el rapto, en el lavamiento de la palabra. Para luego que viene la tercera, que es la que vemos aquí en el capítulo 19, en el banquete de bodas. Pues es muy significativo el que la esposa no sea llamada aquí novia, sino mujer ya casada, lo cual da a entender claramente que el novio ya había venido a recoger a la novia y ya se había celebrado la ceremonia nupcial. No es pues, a la boda, sino el banquete, lo que contemplamos aquí en este capítulo 19. De ahí que
deberíamos leer el capítulo 7 de forma siguiente, el versículo 7 de forma siguiente, porque el banquete de las bodas ha llegado, el banquete, esta celebración. Entonces, como puedes ver, si hacemos un contraste entre cómo se hacía una ceremonia judía, que lo acabo de explicar, y cómo hay esos mismos tres momentos de una ceremonia judía en la obra de Cristo respecto a su iglesia, la dote pagada en la cruz del Calvario, el levantamiento de la iglesia, allí para que se dé luego el levantamiento de la iglesia, perdón, que ya es cuando es llevada allí a la morada del novio, y entonces viene el banquete. Esas son las tres fases que también lo vemos con la iglesia. Y esto, por supuesto, es maravilloso porque es el referente profético que tiene que ver con la iglesia, la fase el aspecto escatológico de la iglesia. Dijimos hace tiempos, al comienzo del año, cuando empezamos este estudio de Apocalipsis, que Dios tiene un programa profético para las naciones, un programa profético para su pueblo judío, su esposa, y tiene un programa profético para la iglesia, la novia, y que va a pasar a ser la esposa del Cordero. Ahora, hay algo interesante aquí. Queda otro problema hermenéutica en cuanto al vocablo esposa. Por ejemplo, en Oseas, Israel se describe como la esposa infiel de Jehová, refiriéndose a Israel, que ha de ser restaurada en el milenio a su posición de esposa fiel. Mira que la esposa bueno, a Israel, perdón, como la esposa fiel. Las normas de una correcta hermenéutica nos obligan a ver que Israel, como ya casada con Jehová, aunque se haya mostrado infiel a su cónyuge, esto contrasta con lo que Pablo dice en 2 de Corintios 11:2, donde dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto es lo que Pablo refiere respecto a la iglesia, ¿sí? Donde la boda aparece como futura aquí en esto. Y ello nos ayuda a distinguir entre los santos de la actual dispensación, es decir, la de la iglesia, y los demás. ¿Cuáles demás? Los del Antiguo Testamento y los de la Gran Tribulación, los cuales pertenecen a la categoría de invitados al banquete de las bodas, como lo vemos en el verso 9. Así que podemos clasificar dos grupos. El grupo de los creyentes del Antiguo Testamento y el grupo de los creyentes del Nuevo Testamento. Los creyentes del Nuevo Testamento son catalogados como la iglesia, que vendrá a ser la esposa del Cordero, y los del Antiguo Testamento, que ahora son los amigos de la boda, pero que son los que constituyen la esposa de Dios. Aquí en el verso 9, que ya hemos leído, donde dice: el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas. Entonces, hay algunos llamados, hay algunos que son invitados, que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero estos invitados no son la iglesia, ¿sí? Estos invitados son los creyentes del Antiguo Testamento previo a Cristo. Como es ya costumbre, en Apocalipsis se nos dice que la iglesia le fue dado estar cubierta de lino fino resplandeciente, pero no significa que esta vestidura sea la gracia de la justificación, ya que a renglón seguido se nos aclara que este lino es las acciones justas de los santos. Así que las buenas obras de los creyentes, según Ruidi, constituían el vestido de la boda cuando la congregación de los fieles se unan a él en matrimonio. Ahora, con ellos tenemos, por una parte, que la justicia cumplida es posible únicamente sobre la base de la justicia imputada, es decir, de Cristo. Y por otra, que las acciones justas de los fieles aparecen aquí como lino resplandeciente limpio, porque la iglesia ha llegado ya a la etapa
de netamente escatológica definitiva y se halla ya glorificada, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, como se había profetizado en Efesios capítulo 5, verso 27. Ahora surge la pregunta, ¿quiénes son los invitados al banquete de la boda del Cordero que se mencionan en el verso 9? Bueno, podemos pues asegurar que los invitados que aquí son proclamados bienaventurados son los santos de todas las edades que no pertenecen a la dispensación actual. Ninguna novia, como dice Welch, necesita invitación para su propia boda, así que no se trata de la iglesia, se trata es de, uh, de la de los invitados, que es la que sería la esposa del Señor, que es Israel. Quiero leer un verso aquí en Juan capítulo 3, 29, donde dice, el que tiene la esposa es el esposo. Es Juan Bautista el que está diciendo estas palabras. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Es Juan Bautista haciendo esta discriminación de la esposa. Esto sucede cuando los discípulos de Juan Bautista empiezan a sentir cierto celo porque Jesús está teniendo más seguidores que Juan Bautista. Y Juan Bautista dice que es necesario que él mengue para que el Mesías crezca. Y él dice, bueno, esto no me causa tristeza, por el contrario, me causa gozo, porque el amigo del esposo, dice, el que tiene la esposa es el esposo, ¿sí? Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, haciendo referencia que él sería uno de los considerados como amigo del esposo, que se refiere en este caso, en lo que Juan está hablando, al Mesías. En otras palabras, hasta Juan Bautista, todos los creyentes son considerados el Israel de Dios, son considerados la esposa de Dios. Pero desde Pentecostés en adelante se constituye lo que es la iglesia, y la iglesia es la que será levantada y unida a Cristo, presentada a sí misma una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y por lo tanto lo que sucederá en el cielo será este banquete de las bodas del Cordero, cuando Cristo haya levantado a su amada de manera completa allí en el cielo, mientras aquí en la tierra se dan los acontecimientos, perdón, los acontecimientos de que ya hemos descrito de la gran tribulación. Ahora, en el mismo verso 9 que ya hemos leído, se habla un poco acerca de que sus palabras son verdaderas. Es probable, como sugiere Bartina, un teólogo, que el vocablo griego logoi, ¿sí?, donde dice esas palabras son verdaderas, como el hebreo babar, signifique que no solo lo que Juan ha oído en ese momento, sino que también todo lo que ha visto en todas las escenas de Apocalipsis. Es decir, que esta declaración final del verso 9, estas son palabras verdaderas de Dios, se refiere a todo lo que ya Juan ha escrito y lo que queda por escribir del libro de Apocalipsis. No es extraño, en el verso 10 también podemos observar otra declaración, y no es extraño que ante la sensacional revelación Juan se postrase en tierra para adorar al ángel, no porque creyera que fuera Dios, el ángel fuera Dios, sino porque representaba a Dios, cuyo legado pues era, ¿no? El ángel se lo impide rápidamente, como lo indica la frase elíptica del original. Mira que no, pero si dijese, ten mucho cuidado y no hagas tal cosa. Y le explica la razón. ¿Por qué? Porque yo soy tan siervo de Dios como tú y tus hermanos. La frase a Dios adora en medio del verso 10 forma un inciso que el ángel ha creído necesario añadir de inmediato, pero el final de la frase anterior es conveniente leerlo junto con la frase posterior, la última del versículo.
lo que vemos aquí, entonces fue una especie de exhortación que el ángel le hace a Juan, porque Juan, seguramente como dice este comentarista, no está pensando en que el ángel sea Dios, pero es tan impactante la revelación que le está dando que se ve inspirado a postrarse para adorar, y sin embargo el ángel lo detiene porque la adoración es exclusiva de Dios. Así que aquí añado que aún en este campo escatológico podemos ver la exhortación de que la adoración sea exclusiva para Dios. A veces tenemos la costumbre de decir a seres queridos, a personas que amamos, a nuestro hijito, a nuestra esposita, a nuestra madre, mami te adoro, esposita te adoro, hijitos te adoro. No, la adoración es exclusiva de Dios, ¿no? Bueno, en la segunda parte del verso 10 donde dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, los ángeles, lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, son legados de Dios y forman así una especie de corporación que tiene el encargo de dar testimonio de Jesús, porque el Espíritu, y aquí está la palabra Espíritu con minúscula, no está con mayúscula, para dar a entender que no se refiere al Espíritu Santo, es decir, se refiere al núcleo mismo de la intencionalidad de la profecía. Y la profecía es todo lo que Juan ha visto y oído en la visión de este libro. Entonces tiene por objeto poner ante nuestra vista la belleza y el encanto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que por eso la referencia es porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de esta profecía, y podemos ver también que de toda la profecía, a través de toda la escritura, el mismo Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que todo el referente profético a través de toda la historia de la humanidad apunta es hacia Jesús. En el Salmo 2 hay una enorme analogía comparado con lo que estamos viendo aquí respecto a este capítulo 19. Y podemos observar en el Salmo 2 al fondo, vemos el contraste entre el humilde, el manso, el despreciado y sufriente Cristo del Evangelio y el triunfante y glorioso, soberano y majestuoso Señor de la segunda venida. Así que la escena que viene marca un punto culminante en el que desemboca toda la historia, y se refiere a toda la historia de la humanidad. Así que ya vemos esta celebración, este gozo, porque ya hay invitados al banquete de las bodas del Cordero, y tenemos este regocijo que hay en torno a esta celebración. Y viene la última parte de este capítulo 19, que abarca los versos 11 al 21, un poco extensa, pero que nos describe un acontecimiento también fuerte, que es donde culmina realmente la gran tribulación y donde es presentada la venida del Mesías. Leo, en esta porción nos es presentada la segunda venida de Cristo, entre los versículos 11 y el 16, y la batalla del Armagedón, donde el Señor derrota completamente a sus enemigos en los últimos días, arrestando juntamente con los jefes de la rebelión final al anticristo y al falso profeta, los cuales son los primeros en ir, por cierto, vivos, antes que el diablo al infierno. Ellos son echados vivos al infierno. Este es uno de los pasajes más gráficos de la Biblia acerca de la segunda venida del Mesías. Ahora, vamos a leerlo. Bueno, hay una cosa que es interesante destacar, porque hay una analogía de esto, o hay una referencia de esto en Zacarías capítulo 14, versos 3 al 4, que dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se posarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y esta es una profecía
que proclama la victoria del Mesías sobre todas las naciones que se le opusieron y cómo en su llegada, al llegar y posar sus pies sobre el monte de los olivos, perdón, se dará un fenómeno donde el monte se divide y se crea una especie de llanura entre la división de los dos montes. De acuerdo con esto, Cristo volverá al monte de los olivos desde el que ascendió a los cielos, según Hechos 1:11. El momento será dramático al partirse en dos el monte en prueba del poder de la autoridad de Cristo. Hoy dicho monte tiene dos picos y entonces, como el coloso de Rodas sobre la ciudad, Cristo pondrá un pie sobre cada uno hasta transformar el monte en un gran valle que se extenderá al este y al norte desde Jerusalén y al sur hasta Jericó y el Jordán. Así que esta profecía se soporta sobre lo que vamos leyendo de Apocalipsis, soporta en lo que está profetizado y ya mencionamos en Zacarías. Ahora, leemos ahora sí los versos 11 al 16. Vi el cielo que estaba abierto y ante mis ojos estaba un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Veraz. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como fuego llameante y en su cabeza hay muchas coronas. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Le seguirán los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Él las regirá con un cetro de hierro y él pisa el lagar de la furia de la cólera de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú lees esto, ya puedes pensar en ese regreso del Mesías en su segunda venida, ya para instaurar su reino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos aspectos de esto. Al jinete se le dan varios epítetos, varios nombres, aunque ninguno de ellos ni todos juntos pueden agotar la descripción exhaustiva de la persona de Jesús, especialmente en esta condición sobre el caballo blanco. En el verso 12 se nos dice que sus ojos son como llama de fuego. Eso tiene que ver con una expresión que repite a la letra lo que está en el verso 1, en el capítulo 1, perdón, en el verso 14, que te acuerdas que Juan, cuando ve al Mesías, ve esta característica, sus ojos son como llama de fuegos, y con pequeñas variantes que podemos ver en el capítulo 2, verso 18. Y eso significa que atraviesan los secretos del corazón y tiene poder para consumir como el fuego, es decir, tiene poder de discernir en el corazón de los hombres. En la cabeza, dentro de la descripción está que en la cabeza de Jesús Juan vio muchas diademas, muchas coronas, lo que es símbolo de soberanía total y universal sobre todas las naciones. Muchas más que las diademas del dragón y del anticristo, pues recuerda que tenía 10 cabezas, 7 cabezas, 10 diademas y estas cosas, pues le pertenecen todas al Mesías y más duraderas, pues son eternas, no perecen como las del dragón y la de su gente principal del anticristo. También en el verso 13, donde habla del verbo de Dios, es el título que lleva, ese mismo verbo, esa misma declaración, el verbo de Dios, Juan en el capítulo 1, el verso 14, la ajusta específicamente a la persona de Jesús. El sentido de cada uno de los tres nombres es como sigue. El nombre que solo Él conoce indica la gloria eterna del Hijo al que solamente el Padre conoce. El verbo de Dios alude a su encarnación cuando se hizo hombre. Y Rey de Reyes y Señor de Señores alude a su segunda venida y a la soberanía que Él va a ejercer sobre todas las naciones cuando venga a reinar. Ahora, el jinete, según el verso 13, lleva un manto.
pero ese manto está salpicado de sangre. No de la suya propia, sino de la de sus enemigos, según este comentarista, como en Isaías, capítulo 63, verso 1 al 3, lo leo, dice: ¿Quién es este que viene de Edom y Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que has pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie habrá conmigo. Y entonces aquí nota que es una profecía relacionada con una pregunta: ¿por qué tus vestidos son rojos? ¿Por qué ha pisado el lagar? Esto es en referencia a cuando las uvas son pisadas, ¿sí? Para extraer su jugo. Pero ya vimos en otro capítulo de Apocalipsis cómo el juicio de Dios está representado como un lagar donde se pisan las uvas y se produce esta salpicadura como de sangre en las vestiduras del Mesías, porque será Él el que haga este juicio. Aunque los manuscritos dicen teñido o bañado, merece mayor aceptación la lectura rociado o salpicado, que no solo cuadra mejor con el lugar paralelo de Isaías 63:3 que acabamos de mencionar, sino también con lo que ocurre en la batalla, en una batalla como esta que nosotros acabamos de leer. En el verso 15, donde se dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Esta espada simboliza el poder irresistible de su palabra de juicio y de gracia. No es aquí la macaira o espada corta, o como machete o como daga, sino la redoma, perdón, la ronfalla o espada larga para combatir a campo abierto contra enemigos y siempre de doble filo. Él la regirá con un cetro de hierro, dice también la expresión. Esas son profecías que también ya están mencionadas en el Salmo 2, en Isaías 11. En este último lugar dice que herirá la tierra con la vara de su boca, dando a entender que este cetro tiene que ver con la autoridad de su palabra. Y él pisa el lagar de la furia de la cólera de Dios Todopoderoso. Ahí está esta declaración, que es lo que mencioné hace un rato, y que explica por qué sus vestiduras están salpicados de rojo, ¿no? Entonces hace referencia a este juicio de Dios que ya habíamos visto en el capítulo 14, verso 19. Es ya tarde para esperar la misericordia. Cuando la gracia ha sido rechazada, el juicio divino se torna inflexible e irrevocable. Así que es el final del juicio, ya no hay opción, no hay espacio para arrepentimiento de ninguna manera. En el verso, en esta declaración que podemos ver del verso 11, donde dice que en su manto y sobre su muslo lleva escrito el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí podemos ver que Dios, es decir, y por lo tanto el Hijo de Dios, no es solamente amor, como se describe en Juan 4. En el vestido del jinete brilla la santidad y en el muslo la potencia, con su título Rey de Reyes y Señor de Señores, que salió en el capítulo 17, verso 4 de revés, es decir, se menciona en lo contrario, Señor de Señores y Rey de Reyes, pero el sentido es el mismo. La rebelión contra Dios y contra su ungido va a ser totalmente destruida. Y bueno, se nos ha ido el tiempo. Termino con esta frase. En el supuesto de que en el griego de Juan pueda subyacer el original semita, se ha conjeturado que en el hebreo o en el arameo rehuel, que quiere decir pierna, o en el muslo, ha sustituido inadvertidamente a un original de gel, ¿sí? Que son términos que se escriben muy parecidamente, pero que se traducen diferente. Rehuel hace referencia a la pierna, donde según lo que hemos leído aparece escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores, o también puede ser traducido como bandera,
con esto lo que se quiere explicar es que es posible que algunos, por la traducción semítica que tiene el verbo, el término, perdón, regel y segel, por la muy parecido en su escrito y en su sonoridad, seguramente puede también hacerse referencia a una especie de estandarte o bandera donde está escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente pasamos ya a los versos 17 al 21, que son los últimos, donde vemos el resultado de la batalla de Armagedón. No se habla de la batalla misma, sino de la derrota de los enemigos tan pronto como se han puesto en línea de combate contra el jinete celestial y los suyos. Pero bueno, se me ha acabado el tiempo, entonces nuestro próximo estudio, en nuestra próxima clase abarcaremos entonces los versículos 17 al 21 para cerrar esta sección que corresponde a la batalla de Armagedón, que se dará tan pronto el Mesías regrese con su iglesia y venza de manera definitiva al anticristo, a la bestia y al profeta bueno, a la imagen de la bestia también. Entonces, estos serán vencidos de manera definitiva. Y aquí se verá cómo las naciones se pelearán contra el Mesías, y esto lo veremos entonces dentro de 8 días. Bueno, vamos a orar y así concluimos nuestro espacio de hoy. A ver, cierro aquí el compartir. Oremos. Padre, te damos gracias porque encontramos en tu palabra grandísimas y maravillosas promesas. Las creemos y nos da esperanza. Gracias